Qué importante entonces es entender que la teología es práctica, como tan importante es comprender que el libro Un Curso de Milagros permite una visión práctica o un enfoque teológico. Y allí partimos del video anterior, cuando estamos enunciando que el libro Un Curso de Milagros es un recurso de aprendizaje, un recurso de aprendizaje más frente a muchos programas de estudio que a través de la historia del hombre se han permitido muchas culturas encontrar una visión al espíritu a través de la contemplación del amor. Ese poder espiritual se alcanza a través de la visión del amor. Y muchas teologías, como la hindú, decíamos en nuestro video anterior, que manifiestan el Brahma, que está impregnado en todas las cosas, porque es la expansión del todo en todas las cosas, y que es la verdad infinita. 1750 años antes del nacimiento del Maestro Jesús, ya experimentaba el hombre una unificación con el todo. Y el hinduismo, en 1750 años antes de Jesús, pero en 1750 años a hoy, mantiene las bases que teológicamente podemos encontrar en otras culturas, decíamos. Como encontramos en Ezequiel, en el año 570, en promedio 590 a.C., cuando en el Valle de los Muertos un poder que se unifica con el mismo hombre correspondía a unificar que el hombre tiene el poder de ser ese ser en nosotros como nosotros, al ser una manifestación de Dios. Y partimos del hecho de que el libro Un Curso de Milagros es un curso para alcanzar esa visión que, como lo propone, es un recurso más donde muchos a través de la historia humana han alcanzado en diferentes programas esa condición. Y llegamos al mundo griego, donde planteamos en los griegos, del cual decía que Dios se manifiesta en unión con un daimon. Dios se manifiesta en unión con un daimon, con un genio, con un estado de sapienza. Así se unifica Dios en el hombre. Se unifica a través de un daimon, decía el mundo griego. Y por eso después de 590 años antes de Jesús, podríamos encontrar a un gran pensador del cual el proceso histórico adeuda como bases la unificación de nuestro mundo posmoderno. Pitágoras. ¿Qué podría plantear como de Pitágoras de esa experiencia universal del ser de Dios que no solamente es necesaria, sino posible, como el curso va a enseñar? Pitágoras nos va a decir que nosotros vamos a tener una experiencia, vamos a tener una experiencia que en 2750 años en el hinduismo, 2590 años en Ezequiel, en promedio 570 años antes de Jesús, Pitágoras decía que eso que se unía en Dios a través del daimon permitía encontrar un conocimiento, siendo él filósofo, matemático, considerado el primer matemático puro que tiene la historia humana, porque él planteaba que el daimon es algo que es intermedio entre los dioses y los humanos y ayudan a la unión de estos con Dios, y estaríamos planteando que hay una experiencia universal con algo que es Dios unificado en un genio que le permite dar conocimiento al mundo griego. Igual Pitágoras alcanza a ser filósofo, músico, matemático puro, a través de una unificación. El curso plantea, el curso de Milagros plantea que esa percepción a través de la visión del amor, donde el espíritu del hombre sale a ser el ser de Dios que hay en nosotros como nosotros, contempla un conocimiento. Esa contemplación del conocimiento dice que nuestra mente alcanza un estado donde ya está lo creado. ¿Sí? Lo creado porque el hombre no crea. El hombre lo que genera
Es esa participación donde la creación ya fue hecha por amor a Él mismo, contemplando bajo el Espíritu de Dios que fue su creador, como fue creador en nosotros. Y esa experiencia, como el curso lo plantea, han existido muchos programas de estudio y el curso es uno más que hoy nos llega para ser contemplados en ese camino. De ahí la invitación a entender que nuestro canal Pensamiento Vagabundo tiene un objetivo, el conocimiento de la realidad a través de la base de los libros. Es una invitación a leer. Y nosotros, a través de los libros que vamos a retomar, estamos dando como objetivo una explicación de cada párrafo para entender la estructura de cada libro. Entonces vamos a entender cómo el hombre puede unificarse con Dios a través de una visión del amor, como el libro nos lo va a enseñar, porque es un curso. Y la invitación a leer. Nosotros podríamos pensar cuántos libros nos podemos alcanzar a leer si nos dedicamos a leer a partir de hoy aquellos que están limitados de su hábito. Una pregunta que yo he hecho en muchas charlas y conferencias y la gente me dice 1000, 5000, 2000. Si nosotros en promedio miramos un libro, puede tener 450 páginas en promedio. Y hay libros muy profundos y complejos de leer, como el libro de Un Curso de Milagros, que nos pueden llevar muchos años de comprensión para poder tener su manejo, como un libro como la Biblia. Por eso una invitación a leer 450 páginas en un libro tendría que ser leer una lectura de 15 páginas diarias para alcanzar a leer un libro al mes. Como nosotros a veces nos ocupamos, nos enfermamos y hay otras ocupaciones, podríamos alcanzar a leer en ese hábito de lectura 10 libros al mes. 10 libros 10 libros al año, uno por mes, implicaría que nosotros vamos a poder alcanzar a leer 60 libros en 10 años. Si nosotros hoy tenemos 20 años o 30 años, cuando tengamos 40 años, en 10 años hemos leído 60 libros si nos dedicamos a ello. Y no vamos a alcanzar a leer 60 libros. Una propuesta de pensamiento vagabundo es contemplar la lectura con un pensamiento que hay en nosotros que nos va a permitir en la contemplación del entendimiento de los libros y grandes textos comprender la visión del autor. Y esa invitación es la de nuestro canal. Por eso hemos retomado el curso de un libro de milagros con ese objetivo, alcanzar la visión de la realidad. Y él plantea que han existido muchos programas de estudio a través de muchas teologías. Esa teología no alcanza a ser universal porque lo único universal es esa experiencia. Experiencia que quizás en otras épocas grandes personajes como Pitágoras lo hayan alcanzado. Nadie va a alcanzar una experiencia dentro de la matemática pura si no alcanza a contemplar el universo, la totalidad en sí mismo. Y para Pitágoras elevarse allá utiliza un pensamiento vagabundo, un pensamiento que se contempla allá, ese pensamiento está en nosotros. Puede viajar a través de dimensiones del infinito y en esa visión vamos a adquirir un conocimiento. Nuestro canal cierra ese objetivo de alcanzar a través de los hechos históricos la posibilidad de hoy poderlo alcanzar dentro de una experiencia que el curso nos va a mostrar. Y si alcanzamos un poquito más dentro del mundo griego, otro personaje que ha partido y adeuda la historia del hombre, la unificación de un conocimiento, lo encontramos en Sócrates. ¿Qué diría Sócrates sobre ese daimon? Que era lo que el mundo griego decía, es donde Dios se unifica, se manifiesta, y ese daimon es un genio. Sócrates planteaba ya en el año 400 años antes del nacimiento de nuestro Maestro Jesús, que ese daimon se halla en el interior, se halla en nosotros, y que ese daimon, dei, una divinidad, una divinidad que hay en nosotros, permite un contacto individual con la divinidad. Esa divinidad que hay en nosotros permite un contacto con lo divino y está en nuestro interior. El libro Un Curso de Milagros fue una manifestación de la voz de Dios. Quizás todos los hechos históricos en que se han dividido las historias del hombre en un conocimiento nuevo, filosófico, religioso y científico,
sea el proceso de ese pensamiento vagabundo de Dios, mostrando filosóficamente un pensamiento de cómo la mente funciona entre la estructura de la creación. Y quizás sea dentro de las teologías una experiencia del pensamiento espiritualizado de Dios hecho hombre bajo una normatividad en el seguimiento de una regla que hace que la mente se empeñe en una visión, no creando condiciones ajenas al no tener un patrón de conducta establecido en una norma. Y el acto religioso sería relegar al Espíritu de Dios una norma divina, porque es la experiencia del Espíritu de Dios, frente a lo que es la filosofía como el conocimiento de esa experiencia del pensamiento de Dios en nosotros. Y científicamente, ese pensamiento vagabundo de Dios ha de ser la explicación de cómo el laboratorio de la matemática, la química, la genética, la biología, son las estructuras en que Dios crea bajo sí mismo una creación perfecta. Y el hombre viene a descubrir la creación de ese pensamiento vagabundo que nos dice la historia y el libro que nos va a unificar en nosotros como visión para viajar al conocimiento. Conocimiento que Sócrates decía es una divinidad que se contacta con Dios y está en nuestro interior. El curso también lo plantea, el libro plantea que fue la voz de Dios y reconocía como un maestro Jesús quien le habla a Helen Schuckman y le enseña a través de un curso de milagros cómo unificar el ser que hay en nosotros como nosotros, porque ese ser que hay como en nosotros como nosotros es Dios manifestado a través de esa divinidad. Otras épocas lo han experimentado. Nosotros tenemos una visión teológica y el curso plantea no solo esa unificación, sino la práctica para llegar a ella. De allí lo elevado y lo importante de dar un proceso al entendimiento de lo que nosotros planteamos como objetivo. Obtener esa visión vertical en espíritu, que es el único espíritu donde la realidad de Dios se manifiesta. Por eso Sócrates decía, se encuentra domesticada por la razón. ¿Qué es la razón en un curso de milagros? Cuando llegamos al capítulo de la razón y la percepción, plantea que la razón es nuestra propia responsabilidad de saber cómo actuamos en ella. La razón es domesticada por esa divinidad. El ser humano no tiene razón. La razón la tiene una divinidad y al seguirla, esa razón es la razón unificada donde Dios percibe la creación de un acto perfecto. ¿El hombre puede alcanzar esa visión? Sócrates plantea que sí. Pitágoras fue un ejemplo de que ese daimon que hay en nosotros genera conocimiento. Por eso el curso plantea que, aunque su enfoque es cristiano, aborda temas espirituales de carácter universal. ¿Cuál es el enfoque que vamos a ver? Dentro de todos los programas que hemos explicado del video anterior y en lo que concluimos en este, existen diferentes programas que el mismo Dios ha manifestado en herramientas teológicas y que la práctica ha de ser diferente si no se unifica con lo que la teología plantea. Y el curso nos va a decir que va a ser práctico, pero va a ser práctico dentro de un programa de estudio de enfoque cristiano. Aunque el enfoque es cristiano, lo que nos va a permitir es tener la experiencia universal que han tenido la historia de grandes culturas. Y aunque ese enfoque es cristiano y vamos a abordar temas de carácter universal, vamos entonces a comprender bajo ese enfoque cristiano cómo nuestro enfoque cristiano nos plantea que el pensamiento de Dios habita en nosotros y que la percepción dada por nosotros a ese pensamiento va a permitir que se contemple a través de nosotros con un conocimiento. ¿Quién es ese conocimiento bajo las bases cristianas? Tendría que ser paralelo a lo que el cristianismo ha de proponer. Por eso, si después de 2750 años en el mundo hindú como religión, plantea que hay un Dharma que se expande en todas las cosas como verdad infinita, y el mundo griego plantea que esa infinidad se ha de manifestar en una divinidad en nosotros,
que se interioriza en nosotros, según Sócrates, que da un conocimiento en todas las cosas, según Platón, ha de llegar a la base del mundo cristiano, donde el Evangelio de Juan ha de tener una participación importante. ¿Qué nos dice Juan en su Evangelio? Nos dice que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Allí planteamos que Dios tiene una manifestación donde se divide y se mantiene la unidad. Dios y el verbo eran uno solo. Y en el principio de todas las cosas y en el principio en el que Dios vio que todo era bueno, lo vio y su verbo y él eran uno solo. El verbo era uno con Dios y el verbo era con Dios porque desde el principio el Dios y el verbo siempre eran una misma manifestación. ¿Qué es esa manifestación de Dios que en Juan se llama el verbo? Y que posteriormente nos plantea que todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo hecho hubiese sido hecho porque ese verbo estaba en el principio con Dios. Dios manifestó en un verbo todas las cosas y todas las cosas se manifestaron en ese verbo porque todas las cosas siguieron el conducto de ese verbo. ¿Quién es ese verbo? Si ese verbo crea todas las cosas, ese verbo tiene una experiencia sobre el universo. No obstante, este libro de un curso de milagros expone una tesis ambiciosa en el crecimiento del ser humano. Está proponiendo que puede demostrar cómo con esa experiencia con que Dios universalizó su creación y la creó, puede ser posible en nosotros, y no solamente posible y no necesaria. Y el curso va a plantear cómo, y vamos a hacer un curso para hacerlo. Por lo tanto, nos dice que ese principio con el que Dios hizo todas las cosas, que estaba con Dios, ese verbo, estaba desde el principio, era la vida misma, porque en Él está la vida. En ese principio Dios está en la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es muy interesante porque también nos plantea Juan que esa luz verdadera es la que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. ¿Cuál es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Esa luz verdadera en la que Dios se manifestó y es la luz que alumbra a todo hombre. Es una experiencia del hombre a nivel universal, porque es el verbo con que se crearon todas las cosas. El curso propone que nos va a enseñar cómo lo que Juan planteaba, que era el principio con que Dios dio vida a algo que era aún la luz de todas las cosas, nos puede generar una integración en el conocimiento de Dios y nos va a permitir una apertura a esa realidad divina. Eso es lo que el curso propone. Por eso vamos a establecer el entendimiento párrafo a párrafo de las 1276 páginas que tiene el curso. Continuando en ello, nos va a decir que esa luz, que es el principio con que Dios creó todo y es la luz que tiene vida y a la vez alumbra al hombre, venía al mundo. Y, no obstante, estaba en el mundo y el mundo había sido hecho por esa luz. Claro, esa luz es el principio en el que se hicieron todas las cosas. Con esa luz, desde el principio se hicieron todas las cosas y se hizo el mundo. Y esa luz está en el mundo. ¿No es que esa luz es la luz que guía a todo hombre? Y esa luz que guía a todo hombre le habló a Helen Schuckman. Y esa luz que guía a todo hombre, nuestro Maestro Jesús la llamó el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de la voz, como la voz de Dios, como el puente entre lo que no es real, hecho por nosotros, fabricado por nosotros, y lo que es real, creado por Dios a través de ese principio que es la luz que nos va a alumbrar y nos va a guiar en el curso. El curso propone ese nivel de entendimiento de la realidad. Y nosotros proponemos que un pensamiento vagabundo en nosotros, que nos va a permitir en las dimensionalidades del tiempo
alcanzar ese puente. Esa luz dio el conocimiento a todo el mundo cristiano a través del Espíritu Santo. Esa luz de un conocimiento divino a Sócrates, a Pitágoras, es una experiencia universal y el curso nos va a plantear que es posible alcanzarla. Por eso vamos a dar continuidad a lo que plantea el prefacio en lo que es el curso, y era necesario y fundamental tener las bases de que ha sido un hecho histórico como el mismo curso lo plantea. Son muchos programas de estudio, muchos que abarcan una teología no universal, porque lo único universal es la experiencia de una luz con la que Dios dio vida y creó todas las cosas. Esa experiencia universal está en nosotros y nos guía y nos contempla a través de una voz la claridad de visión en el amor para que el Espíritu de Dios pueda contemplar esa luz y crear con esa luz nuestra propia expresión del mundo, porque es la única realidad con la que el ser humano puede crear al estar contemplando la luz de Dios. Y el curso nos plantea la posibilidad de cómo hacerlo.